En este punto vamos a ver cómo es el proceso por el que el monopolista decide qué producción pone en el mercado. Recordamos que el monopolista es el único oferente en este mercado, tiene por tanto un control absoluto sobre la cantidad y producción que pone a la venta y los beneficios para el monopolista se van a maximizar para el nivel de producción tal que el ingreso marginal es igual al coste marginal. El monopolista decide, por tanto, qué cantidad de producto ofrece, cumpliendo esa característica de que el coste marginal sea igual a ingreso marginal. Y a continuación la venderá al precio más alto al que estén dispuestos a pagar los demandantes, cosa que es importante recordar. Como es el único productor, el monopolista trabaja con la demanda del mercado para determinar su producción y el precio. Luego, el monopolista se enfrenta a la demanda de mercado. Vamos a considerar el caso de una empresa que tenga una curva de demanda tal como la que aparece en la pantalla. De forma que su curva de demanda sea P, que es el precio, igual a menos B por Q, que es la cantidad. A y B son dos parámetros positivos. Si la demanda viene dada por esa función, P igual a menos B por Q, sus ingresos serán precio por cantidad, es decir, SP multiplicado por Q. Con lo cual, nos resulta que los ingresos serán igual a por Q menos B por Q, por Q al cuadrado. Y para determinar entonces cuál es el ingreso marginal, lo que hacemos es la derivada del ingreso respecto a la cantidad. De tal forma que en este caso el ingreso marginal nos resulta que es A menos 2BQ, con esta fórmula que hemos empleado. Bien, observemos esta fórmula del ingreso marginal. A igual a menos 2BQ. A, que es un parámetro, menos 2 por B, que es otro parámetro, por Q, que es la cantidad. Bien. Si la demanda de mercado es una línea recta, como hemos planteado en esta ecuación, tiene una pendiente negativa igual a menos B y una ordenada en el origen, que es el parámetro A. Y por tanto, el ingreso marginal también será una línea recta, con la misma ordenada en el origen, A, pero con el doble dependiente, menos 2B, con el doble dependiente. Si lo vemos gráficamente, tenemos esta representación donde en la curva de arriba vemos cómo evolucionan los ingresos en función de la cantidad producida. Vemos que alcanza un máximo y a continuación empiezan a decrecer esos ingresos. Si lo vemos desde el punto de vista de la representación que tenemos abajo, donde aparecen los ingresos medios y los ingresos marginales, vemos que efectivamente los ingresos marginales tienen, igual que los ingresos medios, tienen una pendiente negativa, pero los ingresos marginales llegan a ser cero justo cuando los ingresos son máximos, se cumple la condición de primer orden, pero llegan a ser incluso negativos esos ingresos marginales. Bien. Si lo vemos en una tabla, como tenemos aquí, pues podemos ver estas cifras, ¿no? Donde a modo de ejemplo, pongamos que tenemos una cifra de unos precios de venta a 6 unidades monetarias, a 5, a 4, a 3, y vendemos unas ciertas cantidades. Pues cuando lo ofrecemos a 6 unidades monetarias, no vendemos ninguna. Cantidad cero. Luego no hay ni ingresos totales, ni marginales, ni medios. Cuando la vendemos a 5 unidades monetarias, ya vendemos una unidad para nuestra ecuación, nuestra función de demanda, y nos representan aquí los ingresos totales, medios y marginales que podemos ver en la tabla. No lo explico porque se ven claramente. Lo que sí me interesa es ver que a partir de un cierto punto, los ingresos marginales, como podemos apreciar, llegan a ser negativos, mientras que los ingresos medios pues, se van reduciendo, no llegarían nunca a ser negativos. Bien, ¿qué tenemos? Pues que si observamos la gráfica nuevamente, tenemos los ingresos marginales con su pendiente negativa y los ingresos medios que para nosotros van a representar la demanda del mercado. A diferencia de lo que sucede en un mercado de competencia perfecta, donde el oferente es precio aceptante y por tanto la curva de demanda es totalmente elástica, la hemos visto en la gráfica anterior, totalmente horizontal, el monopolista se enfrenta a una curva de demanda que efectivamente es la de mercado.
Es decir, que si altera el precio, va a tener realmente un cambio en su demanda. La curva de demanda tiene pendiente negativa. La vemos aquí. Y la producción del monopolista se encuentra siempre en el tramo de elasticidad negativa. Es decir, donde la elasticidad es mayor que 1 en valor absoluto. La curva de demanda tiene pendiente negativa, como estamos viendo. Esto quiere decir que el monopolista, para vender una unidad más, tiene que bajar el precio. El ingreso marginal siempre va a estar por debajo de la curva de demanda. Si nos desplazamos hacia la derecha de la curva de demanda, vemos como el ingreso marginal, que tiene el doble de pendiente, desciende a mayor ritmo que la demanda. Es más, llega a ser cero, como hemos dicho antes, incluso negativo. El comportamiento de los costes marginales, en cambio, es más variable. Hay un tramo en el que desciende conforme aumenta la producción, donde hay rendimientos crecientes de producción, y luego pasa al contrario. La empresa siempre se ubica en la etapa de rendimientos decrecientes. La intersección entre ingreso marginal y coste marginal se va a dar en una etapa de rendimientos decrecientes, donde el coste marginal es creciente. No tendría sentido que el coste marginal fuera decreciente, cuando están creciendo el factor variable. En el óptimo de producción, el coste marginal es creciente y positivo, igual que el ingreso marginal. Observaciones entonces a recordar. Al monopolista le interesará situarse en el tramo elástico de la demanda. Por tanto, para incrementar sus ventas, como hemos dicho, el precio debe disminuir. Recordamos que la demanda, o el ingreso medio, tiene pendiente negativa. El ingreso marginal es inferior al precio. La función de ingreso marginal vemos que tiene el doble de pendiente que la función de ingreso medio o precio. Y recordamos también, en el mercado perfectamente competitivo no hay cambios en el precio, porque viene dado por el mercado. Luego, si observamos en esta gráfica, veremos que al monopolista siempre le va a interesar situarse en el tramo elástico de la demanda. El monopolista va a ofrecer siempre la cantidad de producto tal que maximice su beneficio. Y como ya sabemos de temas previos, el beneficio será máximo cuando su derivada respecto a la cantidad sea cero. Es decir, cuando el incremento marginal del beneficio ya no pueda crecer más, entonces hemos alcanzado el beneficio máximo. ¿Y eso dónde se alcanza? Pues se alcanza donde el ingreso marginal es igual al coste marginal. Puede después cobrar el precio más alto que pueda ofrecer por su producción, pero siempre será de acuerdo a la curva de demanda a la que se enfrente. Bien, pues el hecho es que el monopolista puede fijar precios, pero eso no significa que el monopolista pueda ofrecer cualquier precio y obtener siempre beneficios. Dependerá de la estructura de costes de la empresa y en el corto plazo sucederá que al igual que en competencia perfecta, el monopolista va a producir siempre que su precio sea mayor que el coste variable medio. En el largo plazo, el monopolista se mantendrá operando en el mercado pues si cubre todos sus costes, en definitiva. Como vemos también en esta gráfica, podemos ver que, digamos, donde se cumple que ingreso marginal igual a coste marginal será el punto de producción óptima para el monopolista. ¿Podría producir en otros puntos? ¿Podría producir, por ejemplo, a un precio, ofreciéndolo a un precio más alto? Pues sí, y nos situaríamos en la parte izquierda, donde vemos que realmente sí podría hacerlo, pero estas áreas sombreadas, estas áreas que tenemos marcadas aquí, nos estaría indicando que estaría perdiendo beneficios, porque estaría ofreciendo un precio más alto donde la demanda sería más baja. La cantidad ofrecida no sería Q asterisco, sería una cantidad menor. También podría ofrecerlo más allá. Bien, pero en ese caso, ¿qué sucedería? Pues que los costes marginales serían mayores que los ingresos marginales. Y ahí tendría una pérdida de beneficios, que no es una pérdida general, sino que los beneficios se irían reduciendo por ofertarlo pues, a un precio que no es el precio que su demanda de mercado le admite. Y con esto acabamos este punto y pasamos al siguiente.